Ok, jóvenes, vamos a revisar esta información que tiene que ver precisamente con lo que estábamos viendo en las últimas clases a distancia, que tiene que ver con los tornillos, los medios de sujeción, ¿no? Todos estos medios de sujeción, como los tornillos que estábamos viendo en los videos anteriores, tienen diferentes designaciones, tal cual como lo vieron. Algunas de esas designaciones o grados que podremos ver sería el grado SAE, el ASTM y el métrico. En el grado SAE tendremos un J429, que sería un grado 1. Eso, si yo quiero designar, checar una designación en el grado ASTM, yo tendría un A307, que sería un grado A. Y en el grado métrico simplemente se especificaría con un número, ¿no? Será el grado 4.6, 5.8, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para esos tornillos vamos a tener diferentes situaciones. Vamos a tener un intervalo que será un tamaño, que sería de qué tamaño a qué tamaño estaría trabajando mi tornillo, en los tamaños, las dimensiones, una resistencia a la tensión que estaría dado en esfuerzo, y una resistencia de fluencia. Entonces, conforme a esta tabla la van a poder encontrar en la página 715 del libro. Y entonces en esta tabla 18.1, al ver grados A de acero para aceros para sujetadores, si revisamos esta tabla, vamos a poder encontrar la siguiente información. Para los primeros grados no encontraremos marcas en la cabeza, incluso el cuarto no encontraremos marcas en la cabeza, pero lo que son desde el 5 en adelante, por ejemplo, ya podré encontrar algunas marcas. Esto de aquí, tengan en cuenta que es una tabla utilizada en el libro, que realmente no les va a dar mucha información, pero sin embargo sí les va a ser útil. Yo por eso les decía en un video anterior que sería bueno que se consiguieran un catálogo. Este catálogo tendría que ver con catálogo de tornillos, les podría dar más información respecto a ese tipo de situaciones para que puedan hacer sus diseños. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tornillo en un SAE grado 5, yo puedo tener tornillos desde 1/4 hasta 1 pulgada, o de 1 pulgada, mayores de 1 pulgada a 1,5, ¿no? Más o menos. Entonces, en el grado 5 yo tendría una resistencia a la tensión de 1/4 a 1 pulgada, una resistencia a la tensión de 120 kSI, de 92 kSI para una resistencia a la fluencia, y la resistencia de prueba serían de 85 kSI. La marca serían estas tres líneas, ¿no?, que confluyen en el centro. Pero tengan en cuenta que obviamente la resistencia de prueba es mucho menor que la resistencia de fluencia, porque la resistencia de fluencia, si recuerdan, es la resistencia que tiene un material cuando empieza ya a fluir, posterior a lo que es el módulo de Young. Entonces, mientras se mantenga en el módulo de Young, va a ser un material que va a poder regresar a su posición normal, original, pero cuando sobrepasa esta resistencia de fluencia, va a tender a estirarse, ¿no?, a elongarse sin ningún esfuerzo mayor. Entonces, por eso es que la resistencia de prueba se mantiene sobre ese valor antes que la resistencia de fluencia, ¿no? Aquí tenemos grados SAES. De este lado podemos ver lo que son las normas ASTM para los pernos. Trabaja de la misma manera. Tenemos el grado, el tipo de grado que tenemos, el tamaño de los pernos, de qué rango a qué rango va, la resistencia a la tensión, cuál es el valor, la resistencia a la fluencia, también su valor, y obviamente la resistencia de prueba, que tendría que ser menor que la resistencia a la fluencia, ¿no? Y obviamente las marcas, ¿no?, que tiene que ver con estos, ¿no?, con estos tornillos. Entonces, en ese grado ASTM también tenemos grados métricos, y en el grado métrico pues me da el grado, tengo los tamaños, el rango de cuál a cuál va, la resistencia a la tensión en megapascales, la resistencia a la fluencia igual en megapascales, y obviamente la resistencia de prueba va a ser menor que la resistencia de fluencia, ¿no? Entonces, ya con estos tornillos y más o menos con estas designaciones que vemos, nosotros vamos a poder definir qué tipo de tornillo queremos. Para eso lo que vamos a hacer es a lo mejor revisar hojas como estas, donde tengo dimensiones de roscas estándar. Así como esta, pueden encontrar también en internet muchas hojas de estas, donde les dice qué tipo de rosca tengo, qué tipo de tornillo. Tengo el tamaño de tornillo, el tamaño nominal, que es el más común, el diámetro básico mayor, que será el mismo valor que pero obviamente en milésimas,
que es lo que normalmente se menciona, se da como valor para trabajo. Las roscas por pulgada, que sería básicamente lo que son los hilos por pulgada. El área de esfuerzo, de tensión, y obviamente estos valores de aquí son básicamente para lo que son tornillos de cuerda gruesa, ¿no? Los UNC. Para roscas finas, UNF tendría lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver en este fraccionario, quiero un tornillo de 1/4, y ese tornillo de 1/4 pues, serían 250 milésimas. Y esas 250 milésimas tendría yo 20 hilos por pulgada, y eso sería para una rosca gruesa. Y entonces el área de esfuerzo sería de aquí. Esta área de aquí, de esfuerzo, tendría que ver con el área de contacto que se tiene con la rosca del tornillo. Entonces, si yo quiero una rosca fina de este mismo 1/4 de pulgada, yo entonces tendría en vez de tener 20 hilos por pulgada, tendría 28 hilos por pulgada. Y obviamente mi área sería mucho mayor porque tendría más hilos por pulgada en una misma cantidad de longitud. De aquí sería para roscas estándar americanas. Para lo que son roscas métricas del sistema internacional, lo que tendríamos aquí sería el diámetro mayor básico, que sería en milímetros. El paso, que sería la cantidad de milímetros que se desplaza por giro. El área de esfuerzo de tensión, obviamente para ese paso, en roscas gruesas y también en roscas finas, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro yo esa área de trabajo? Si yo ya quiero meter un tornillo y quiero ver si funciona o no funciona, podría utilizar estas fórmulas, ¿no? Esta fórmula de aquí me menciona cuál es el área de trabajo en los tornillos, pero para roscas sistema inglés. De aquí abajo sería para roscas sistema internacional. Tengan en cuenta que aquí el paso P es igual al paso. ¿Cómo voy a meter aquí el paso si lo que me mencionan en esta tabla es el número de hilos por pulgada? Bueno, el paso tiene que ver básicamente con el inverso de los hilos por pulgada, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el de 1/4, yo tengo una designación. Tendría que ver con la letra Fi del alfabeto romano. Esto me diría que tengo un diámetro de 1/4 por 20 hilos por pulgada UNC, es decir, rosca gruesa, ¿no? Y entonces la fórmula que yo tendría que utilizar sería esta. Si se dan cuenta, esta es ligeramente diferente a esta que les estoy mostrando aquí. Esta que les estoy mostrando aquí es la misma, exactamente la misma que esta, nada más que aquí lo que yo tengo es que el paso es igual a 1 sobre n. Entonces, en la ecuación anterior, ustedes observan que aquí lo estoy multiplicando ese valor por P, y de este lado lo estoy poniendo como N. Es lo mismo, exactamente lo mismo, no pasa nada. Entonces, si yo tengo esto en mente, sé que lo puedo trabajar de esta manera, ¿no? Entonces, si yo tengo un diámetro y ese diámetro es de 1/4, que es lo que estoy trabajando aquí, y yo tengo los hilos que serían N, que es igual a los 20 hilos por pulgada. Entonces, si yo lo meto a esta ecuación, entonces yo lo único que tendría que cambiar sería básicamente el diámetro y los hilos por pulgada. Y entonces, lo que a mí me va a dar como valor aquí serían 3.1820 por 10 a la menos 2. Como son pulgadas, tendría que ser cuadrada, ¿correcto? Entonces, es el valor que yo estoy obteniendo como área. Si yo reviso mi tabla, ¿dónde están? Aquí. Entonces, para un tornillo de 1/4, 20 hilos por pulgada, el área de esfuerzo, de tensión, serían de 0.0318, que es el mismo valor que yo tengo aquí. Como está a la menos 10, esto quedaría como 0.0
3, 18, 2. Este 2 pues obviamente lo están omitiendo, ¿no? Están cortando hasta aquí, pero básicamente es el mismo, ¿no? Entonces, esa será una forma de poder determinar el área de trabajo de estos tornillos. Tengan en cuenta que la designación para un tornillo americano sería de esta forma. Por ejemplo, aquí tendría un tornillo de 10 pulgadas, 24 hilos por pulgada, su NC, o la de media pulgada, 13 hilos por pulgadas, cuerda gruesa. Este mismo de media tendría una de media, 20 hilos por pulgada. Tengan en cuenta que son mayores cantidad de hilos, y sería cuerda fina. Entonces era la designación de los tornillos, ¿no? Para lo que son los tornillos, normalmente se les pone este símbolo, aunque ya con esto se entiende que son tornillos, ¿no? Para los tornillos en sistema métrico, simplemente los designaré así, ¿no? Sería un tornillo de 3 milímetros con un paso de 0.5, es decir, medio milímetro por cada giro que dé el tornillo, ¿no? Aquí tendría un tornillo de 3 milímetros igual, pero este sería mucho más pequeño, es decir, este es cuerda gruesa y este es cuerda fina. Aquí solamente tendría 0.35 milímetros por cada uno, ¿no? Para un tornillo de 10 milímetros, el paso sería de 1.5 milímetros, ¿no? Entonces, perdón, tengan en cuenta que estos valores, estas designaciones son muy importantes, porque incluso cuando ustedes quieran hacer, no sé, hacer girar un tornillo sin fin para poder hacer que se mueva, se desplace un robot o algo así, y ya con esta información yo sé cuántas vueltas va a tener que dar. Si yo pusiera un M10, bueno, no, vamos a ver acá, ¿no? Si yo pusiera un tornillo de 8 milímetros, ¿no? De 10 milímetros, yo tendría un paso de 1.5. Podría tener un paso de 1.5, podría tener un paso de 1.25. Si yo tengo un paso de 1.5, si yo doy 2 vueltas en ese tornillo, yo habría avanzado 3 milímetros. Entonces, con eso pueden jugar para poder generar sus tornillos, ¿no? El movimiento de sus tornillos. Pero para lo que nos importa aquí en esta materia, vamos a ver cómo trabajar con esos valores para definir un apriete, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una carga de apriete, esa carga de apriete básicamente tendría que ver con la fuerza que yo le estaría imprimiendo aquí a los tornillos, ¿no? Esta fuerza que yo le estaría imprimiendo a los tornillos, aquí, sería la fuerza con la cual estaría trabajando el tornillo en este sentido. Entonces, al tener el tornillo este sentido de fuerza, se estaría estirando, y al estarse estirando, obviamente, intentaré que esa fuerza con el área que yo tengo, con esa área que yo tengo, vamos a ver, si yo tengo esa fuerza, entonces el esfuerzo que yo dé en este punto, vamos a ver aquí, ¿no? El esfuerzo que yo dé en este punto, ese esfuerzo va a ser igual a la fuerza sobre el área. Entonces, si yo tengo un área específica y una carga específica, voy a tener un esfuerzo específico de carga. Ese esfuerzo específico de carga es el que me da aquí las tablas. Entonces, mi resistencia de prueba sería básicamente, esa resistencia de prueba sería ese esfuerzo de carga que yo estoy manejando aquí, ¿no? Entonces, el esfuerzo de carga lo podré manejar como el esfuerzo de prueba, ¿no? Y entonces ese esfuerzo de prueba es con lo que voy a poder trabajar para determinar la cantidad de esfuerzo que le estoy metiendo a mi tornillo y cuál sería el torque que le tendría que dar. Entonces vamos a ver. Perdón. Si yo tengo esa carga de prueba, esa carga de apriete, también yo voy a tener que definir cuál es el par torsor o el apriete que le tengo que dar para poder llegar a esta carga de apriete, ¿no? Entonces, para poder llegar a ese par torsor, yo tengo que utilizar esta ecuación, que sería que el par torsor es igual a K, donde K es una constante que depende de la lubricación presente, D, que es el diámetro, y P, que es la carga de sujeción, es decir, podría utilizar la carga de prueba. Entonces, para el valor de K, que es una constante, yo voy a utilizar dos valores comunes. El de 1.5 si tengo una lubricación, y el valor de 2 si el tornillo está seco.
¿Por qué se da esa diferencia? Bueno, vamos a ver. Si yo tengo un tornillo que está así con su cuerda, y en esta parte en esta parte de aquí yo tengo lubricante. Cuando yo apriete mi tornillo contra el otro tornillo que quede aquí sujeto, este lubricante que yo tenga aquí me va a cambiar el coeficiente de fricción. Entonces, al cambiarme el coeficiente de fricción, las fuerzas que van a estar impactadas, si mi tornillo está trabajando en este sentido, entonces la fuerza que esté trabajando aquí va a tener dos componentes, una que va en este sentido y otra que va en este otro sentido, ¿no? Entonces te va a tener aquí dos componentes. Ajá. Teniendo en cuenta que este tornillo normalmente tiene un ángulo de 60 grados, entonces si yo tengo esto así, yo tendré aquí 30 grados, y entonces en esta fuerza que va a impactar aquí directamente va a tener esos 30 grados, y entonces con este yo voy a tener estas dos componentes, y estas dos componentes, con este lubricante, sobre todo esta, me va a hacer que a lo mejor mi tornillo termine por ceder un poco más rápido, ¿no? Y entonces el área de contacto que tenga será menor y pueda tronarse mi tornillo. Por eso es que para lubricantes K es igual a 0.15, si no mal recuerdo. Sí, 0.15. Y para cuando están secos, cuando no tiene lubricante aquí, entonces K valdrá 0.2, ¿correcto? Y entonces con esta fórmula yo puedo determinar el par torsor que debo dar, ¿no? Entonces vamos a trabajar con este problema, el problema modelo 18.1. Entonces vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, para obtener una fuerza de sujeción de 12.000 libras en dos partes de una máquina, se dispone un conjunto de 3 pernos. ¿Cómo sería esa situación? Bueno, pues yo tengo aquí esta parte. Primero elimino esto. Vamos a quitarlo. Permítanme un segundo. Ok. Entonces ya que limpié esto, vamos a ver. Yo tengo aquí una máquina. Esta máquina tendría una fuerza que estaría impactando en este sentido. Y por ende yo tendría una fuerza igual que estaría impactando en este otro sentido, ¿no? Esta fuerza que me están diciendo que yo tengo es de 12.000 libras, ¿no? Entonces esa fuerza de 12.000 libras va a estar repartida entre 3 tornillos. ¿Por qué? Porque yo le puse 3 tornillos para sujetarlo. Entonces la fuerza que tenga cada uno cada uno de estos, la fuerza de carga previa va a ser de los 12.000 libras entre la cantidad de tornillos. Esto significa que esta carga va a ser de 4.000 libras. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Dice, entre dos partes de la máquina se dispone de un conjunto de 3 pernos. La carga se comparte por igual entre los pernos. Ok, es lo que estamos hablando. Especifique los pernos adecuados e incluye el grado del material. Si cada uno se somete a un esfuerzo del 75% de su resistencia de prueba. A continuación, calcule el par torsional de apriete requerido. Ok, ¿cuál es ese punto 75? Ah, bueno, porque para una carga de prueba normalmente lo que yo voy a tener que tomar es el 75%. Es como mi factor de seguridad. Yo no voy a querer llegar hasta el esfuerzo. Perdón. Yo no voy a querer llegar hasta la resistencia de prueba. Esta resistencia de prueba es donde me va a soportar el tornillo perfectamente bien, pero no quiero llegar a esto y mucho menos a la resistencia de fluencia. Entonces, para no llegar a esa resistencia de fluencia ni a la resistencia de carga, de prueba, yo lo que voy a hacer es que en mi carga de apriete voy a utilizar solamente el punto 75 de ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me dice que tengo esto. Nosotros vamos a definir lo siguiente. Entonces, ya que tengo esa situación, yo sé que esta es mi carga de prueba, y entonces yo tengo un esfuerzo de prueba, ¿no? Y ese esfuerzo de prueba
va a depender de la designación del grado. Entonces, para definir eso, vamos a definir un grado, ¿no? Normalmente les pregunto qué grado quieren, pero o qué valor quieren, pero pues como estamos en esta situación, voy a escogerlo yo. Vamos a ver. Vamos a agarrar alguno. ¿Qué será? Un grado. ¿Cuál me gustaría? Vamos a agarrar uno de aquí. Un grado 7. Un grado 7. Un grado 7 donde tiene su resistencia de prueba de 7.5. No es más, un grado 5 con uno de 75, de 74. ¿Sale? Entonces, la resistencia de prueba va a ser de 74 KE6. Entonces, es un grado 5 con una resistencia de prueba, esfuerzo de prueba, de 75 KE6. Entonces, esos 75 KE6 es lo que voy a utilizar. Entonces, esta carga de prueba, realmente la voy a multiplicar por 0.75 de esos 75 KE6. Y entonces, esos 0.75 por los 75 KE6 nos daría un valor de carga de 56.25 KE6. ¿Sale? Entonces es la carga que yo voy a utilizar. ¿Para qué quiero esa carga? Bueno, pues porque como dijimos, yo sé que que mi esfuerzo va a ser igual a la fuerza sobre el área, y yo tengo esta y tengo esta, que serían la esfuerzo de carga, que sería este valor de aquí, y tengo mi carga de prueba, que será este de acá. Entonces yo lo que quiero realmente es esta de aquí, el área. Entonces el área de tornillo va a ser igual a mi fuerza de carga sobre mi esfuerzo de carga, y esto sería igual a 4000 libras sobre 56.25 por 10 a la 3 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces tendría 4000 entre 56.25 por 10 a la 3, y esto nos daría un área de tensión igual a 7.11 por 10 a la menos 2 pulgadas cuadradas. Tengan en cuenta que con este se va, y las pulgadas cuadradas suben, y entonces me quedaría aquí pulgada cuadrada en la parte superior. Entonces esta sería mi área de tornillo. ¿Para qué necesito esa área de tornillo? Realmente, bueno, pues esa área de tornillo la voy a ocupar para lo siguiente. El problema dice que son 7.11 por 10 a la menos 2, es decir que tengo 0.00711 pulgadas cuadradas, ¿no? Entonces vamos a ver, en mis tornillos yo tengo que buscar una que me dé aproximadamente eso. Entonces, de los tornillos que yo tengo, el área que sea ese valor aproximadamente de 7 por 10 a la menos 2, 11. Ok, yo tendría esta de aquí, que esa de aquí sería básicamente la de 3 octavos. Esto en el caso de un tornillo de cuerda gruesa, ¿no? Entonces serían 3 octavos 16. Entonces yo necesitaría un tornillo de 3 octavos. Vamos a quitar esta parte de acá. Un tornillo de 3 octavos, 16 hilos por pulgada, UNC. ¿Sale?
tornillo de 3/8, 16 hilos por pulgadas UNC, o en todo caso, ok, pues sería en este caso también, porque lo anterior está muy pequeño, en este caso también, y me quedaría uno de un tornillo de 3/8 y sería 3/8 por 24 hilos por pulgada, ¿no? 3/8, 24 hilos por pulgadas, UNF. Entonces, estos serán los resultados. Cualquiera de esos dos tornillos son los que podría yo meterle a mi sistema para que pudiera quedar completamente sujeto, ¿no? Entonces, esa sería la forma que yo trabajaría con este tipo de problemas, con estos tornillos, para que yo pudiera determinar cuál sería el esfuerzo que tendría que tener. Tengan en cuenta que el esfuerzo del tornillo va en este sentido. ¿Qué pasa si yo tengo unos tornillos en los cuales están de esta manera, ¿no? A lo mejor tengo aquí mi rondana y aquí tengo la cabeza hexagonal. Ups, perdón por dibujito. Y entonces la fuerza de tensión va en este sentido. Si va en este sentido, obviamente el área cortante para este caso va a ser esta área. Y entonces lo que acabamos de hacer no serviría para ese caso. Depende de la forma en cómo yo voy a trabajar mis tornillos, depende cómo los vaya a utilizar, es la forma en cómo tendría que calcular esto. Y obviamente este problema tiene que ver con unos tornillos que estarían trabajando en un sentido estático. En el siguiente video les voy a hacer uno para que vean cómo los trabajaremos para tornillos que no estén en una situación estática, ya que el video está siendo un poquito largo y no quiero abrumarlos con mi dulce y suave voz, ¿no? Entonces, espero que se haya entendido, espero que no haya ningún problema con esto. Vamos a suponer que yo hago esto de aquí. ¿Cómo tendría que calcular ese esfuerzo? Entonces, ese esfuerzo de aquí tendría que ver con la carga que yo tengo y el área. ¿Cuál sería esta carga? Esta carga sería la fuerza que yo estaría trabajando aquí. La fuerza de tensión en este caso, o la fuerza cortante aquí mejor, vamos a ponerla así. La fuerza cortante. Ajá. Y la de aquí abajo sería el área del tornillo. ¿Cuál área? Pues obviamente puedo tomar el área del diámetro nominal, ¿no? Entonces el área del tornillo sería igual al pi cuarto sobre diámetro cuadrado, ¿no? Donde este diámetro sería el diámetro nominal. Pero tengan en cuenta que tiene un valor menor, entonces para hacerlo más fácil, yo lo que haría sería que este diámetro nominal, el diámetro de trabajo que yo tendré aquí, será igual a 0.75 veces el diámetro nominal, ¿no? Entonces, eso sería en este sentido, pero para lo que nos corresponde ahorita con ese ejercicio, esta parte de aquí correspondería con estos dos tipos de tornillos, ¿no? Entonces, ya sea que yo le meta este tornillo o le meta este tornillo, cualquiera de los dos me va a sujetar bien. El de cuerda fina, pues obviamente va a agarrar mucho mejor, ¿no? Va a tener mucha más resistencia todavía. Entonces, sí, espero que no haya ninguna duda. Si tienen alguna duda, pueden consultarme. Y cualquier situación, pues nos estaremos viendo, ¿sale? Entonces, bye.